Hola chicos, espero que estén muy bien. La idea de hoy es poder abarcar la explicación de la velocidad y cómo se calcula. Como habíamos hablado en algunas clases atrás, la velocidad hace referencia a la relación entre dos magnitudes físicas que se tienen muy en cuenta cuando uno está estudiando el movimiento. Recuerden que en esta primera parte de física que estamos viendo, nuestro estudio va a estar enfocado hacia el movimiento, hacia comprender los diferentes tipos de movimiento que se dan en la naturaleza y como cuáles son las características de cada uno de ellos. Para empezar, es muy importante conocer esta magnitud que se llama velocidad porque digamos que la vamos a tener presente siempre, entonces es demasiado importante que ustedes la sepan bien. Cuando hablamos de la velocidad, como les digo, hacemos referencia a la relación o a la razón. En matemáticas, una razón se establece como una operación de división. Entonces, tal cual, como lo estoy acá diciendo con palabras, lo vamos a establecer en la fórmula. Entonces, la velocidad, que la vamos a representar con la letra V, a veces se coloca una flechita arriba para indicar que la velocidad es un vector. ¿Qué quiere decir que sea un vector? Que nos va a importar tanto su número como su unidad, pero también la dirección y el sentido que tiene esa velocidad. Ya luego lo profundizaremos. Va a ser igual al desplazamiento, que lo vamos a representar con la letra X, dividido en el tiempo que va a transcurrir mientras ocurre ese desplazamiento. Entonces, cuando hacemos el cálculo de esta relación, vamos a obtener la velocidad con la que se está moviendo el objeto del que estemos hablando. Bien, en cuanto a las unidades, desplazamiento va a tener siempre unidades de longitud. Entonces, cuando hablemos de desplazamiento, todas las cosas que estén refiriéndose a esta magnitud van a estar expresadas en unidades de longitud. Recuerden que la longitud es la medida de un punto a otro y se mide en unidades como metros, centímetros, kilómetros, millas, pies. Bueno, todas las unidades que trabajamos en longitud son unidades que nos van a servir para expresar el desplazamiento. Y el tiempo va a estar medido en unidades de tiempo. Entonces esas ya las conocemos un poco más. Segundos, horas, minutos, milisegundos, o sea, todas aquellas unidades que nos hablan de tiempo hacen referencia a esta magnitud. Bueno, cuando se trata de encontrar la velocidad, como se dan cuenta, es la relación entre dos magnitudes, desplazamiento y tiempo. De esa misma manera, las unidades de velocidad van a involucrar esas dos magnitudes. Entonces, siempre que hablemos de velocidad, dicha velocidad va a estar expresada en términos de dos unidades, que pueden ser metros por segundo, centímetros por hora, kilómetros por hora, metros por hora. O sea, va a ser como la conjugación de las dos unidades en que se haya expresado el desplazamiento y el tiempo del que se esté hablando. Entonces, las unidades de velocidad van a ser metros por segundo, kilómetros por hora, metros por minuto, millas por hora, es decir, la conjugación entre una unidad de desplazamiento y una unidad de tiempo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la velocidad. Supongamos que nos piden calcular la velocidad de un auto que recorre 45 kilómetros en 1,5 horas. Bien, entonces pues la idea es que hagamos el cálculo de la velocidad, pero antes de eso les voy a explicar unos pasos. Estos pasos los van a seguir ustedes sea cual sea el tema que estemos trabajando, o sea, son pasos que son indistintos del tema que estemos viendo. Siempre que ustedes vayan a abordar un problema de física, es importante que los tengan en cuenta, porque vamos a ver que, digamos, siguiendo esa secuencia de pasos va a ser muy sencillo. En física, como les he dicho siempre, es importante ser muy sistemático, o sea, como que no ponerse allí a la loca a resolver, sino que ir en un orden, haciendo las cosas y va a ser mucho más sencillo. Entonces, el primer paso que vamos a hacer siempre cuando vamos a resolver, sea cual sea el ejercicio que vamos a hacer, es hacer una lectura. Entonces, es simplemente coger el ejercicio y leer. Entonces, lo vamos a hacer. Dice, calcular la velocidad de un auto que recorre 45 kilómetros en 1,5 horas. ¿Qué quiere decir? Es como colocar el cerebro allí en modo pensar
y estar atentos porque ya sabemos que vamos a calcular. ¿Listo? El segundo paso es hacer una lectura de nuevo, pero esta vez vamos a hacer una lectura pausada. ¿Qué quiero con esa lectura pausada? Que cuando encontremos un dato, una palabra o un número que me sirva como dato, vamos a parar allí y vamos a ir haciendo algo que se llama una lista de variables. Ya vamos a ver. En este caso que estamos hablando de la velocidad, solamente trabajamos tres variables. Velocidad, desplazamiento y tiempo. Entonces vamos a ir discriminando cada dato que me dan a cuál de esas corresponde. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa lectura pausada. Entonces recuerden, donde encontremos número o dato, allí paramos y vamos haciendo nuestra lista de variables. Entonces dice, calcular la velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo voy a calcular es la velocidad, ¿cierto? De un auto, pues en este caso el auto hace referencia a qué es lo que se está moviendo, que recorre 45 kilómetros. Entonces ahí encontramos un dato, ahí vamos a parar un momento y vamos a mirar ese 45 kilómetros a qué corresponde. Entonces recuerden que cualquier cosa que se refiera a kilómetros, metros, millas, nos va a estar hablando de la variable desplazamiento. Entonces, a pesar de que allí en ningún momento en el enunciado del problema nos nombran la palabra desplazamiento, las unidades sí me dan la pista de qué me están hablando. Por eso en física las unidades son tan importantes. Un número solo muchas veces no representa nada, o más bien puede representar muchas cosas. Entonces 45 kilómetros ya me sugiere que me están hablando del desplazamiento. Si fuera 45 con otra unidad, pues tendríamos que ver a qué corresponde. Bueno, continuamos. En 1,5 horas. Tenemos otro dato allí. 1,5 horas. De igual manera no me aparece ni la palabra tiempo, desplazamiento, velocidad en ese dato. Sin embargo, las unidades sí me dan la lectura de qué me están hablando. Y podemos decir que si es segundos, horas, minutos, milisegundos, o bueno, cualquier unidad de tiempo, nos está hablando de tiempo. Entonces podemos discriminar que ese dato corresponde al tiempo. Bien, y ya hicimos, digamos, nuestro segundo paso, que es muy importante, que se llama lista de variables. Siempre que vayamos a hacer un problema, sea cual sea el tema que estemos trabajando, vamos a hacer esta lista de variables, porque nos vamos a dar cuenta que cuando ya discriminamos nuestras variables, es mucho más sencillo mirar primero qué es lo que tenemos que calcular y cómo podemos hacerlo. ¿Listo? Es más, mirar si las unidades que están sí me sirven o tengo que hacer algún tipo de conversión, que más adelante vamos a ver que en algunas ocasiones hay que convertir antes de solucionar. Ya tenemos nuestra lista de variables, ahora sí, pues vamos a hallar lo que nos están pidiendo, que en este caso es la velocidad. Para la velocidad, pues tenemos una relación allí tal cual. Dice, velocidad es igual a desplazamiento dividido tiempo. Escribimos la fórmula tal cual está. Entonces no se pongan todavía a reemplazar números ni nada de eso, simplemente vamos a reescribir la fórmula que vamos a utilizar. Es muy importante hacer ese paso antes de reemplazar, porque muchas veces ustedes cogen la fórmula donde la tienen copiada y empiezan a reemplazar y se confunden. Entonces es mejor copiar la fórmula y luego sí empezar. Lo pueden hacer a un lado, lo pueden hacer abajo, reemplazar los datos que corresponden al problema que voy a solucionar. Entonces en este caso dice desplazamiento. Para nuestro ejercicio el desplazamiento son 45 kilómetros. Dividido tiempo, que en este caso nuestro tiempo es de 1,5 horas. Entonces dense cuenta que lo único que hicimos fue reemplazar los valores y escribir la fórmula tal cual está. Entonces está desplazamiento, una rayita que me indica una división, tiempo, reemplacé tiempo. Y por último, pues vamos a resolver aritméticamente la operación que esté allí indicada. Como ya les dije, en este caso es una división. Entonces vamos a hacer la división de 45 dividido 1,5, que nos va a dar 30. Y las unidades, fíjense que al hacer la operación nos salen las unidades conjuntas como se los había estipulado en la explicación, que nos va a dar kilómetros arriba y horas abajo. ¿Cómo se lee ese resultado? 30 kilómetros por hora. ¿Qué nos indica?
digamos, ¿cuál es la lectura física de esa respuesta que acabamos de encontrar? Que el auto del que estamos hablando recorre 30 kilómetros por hora. O para ser más sencillo, que cada hora ese auto recorre 30 kilómetros. ¿Listo? Por último, a mí me gusta que plantee una respuesta en palabras, que denote que usted sí entendió lo que calculó, no que simplemente aplicó la fórmula por aplicarla y que no sabe qué fue lo que encontró. Entonces es como hacer conciencia de qué era lo que usted estaba haciendo, qué era lo que estaba resolviendo. Entonces van a plantear una respuesta en palabras que responda a lo que les estaban preguntando. Entonces en este caso nos estaban preguntando calcular la velocidad, o sea, nos pedían calcular la velocidad. De la misma manera vamos a responder. Entonces, una respuesta posible en palabras sería la velocidad del, en este caso, auto es de 30 kilómetros por hora. Y allí ya hicimos el cálculo correspondiente a la velocidad de este auto. Como ustedes pueden notar, es muy sencillo el procedimiento. Es muy importante que aprendan a hacer estos pasos que les di, aunque a veces cuando uno está diciendo parece que sobraran, porque de pronto algunos dicen, pero es muy sencillo, mejor yo de una hago la división y coloco la respuesta. No, aprendamos, como les digo, a ser sistemáticos. De hecho, cuando vayamos a ir avanzando en profundidad de los temas y en dificultad, cuando uno ya tiene esto mecanizado, es mucho más sencillo. Entonces lo voy a dejar ahí un minutico para que copien o tomen la captura de pantalla y resolvemos otro ejercicio. De hecho, podemos hacer la parte B de este ejercicio, porque en ocasiones nos piden expresar la velocidad en otras unidades distintas a las que nos salió, digamos, al resolver el ejercicio. Entonces aquí nos quedó en unidades de kilómetros por hora. Entonces la segunda parte que vamos a resolver es la misma velocidad que ya encontramos, pero expresada en otras unidades. Entonces supongamos que nos hubieran planteado la parte B, que dijera calcular dicha velocidad en metros por segundo. ¿Listo? Es muy usual ver ese tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya calculamos nuestra velocidad en kilómetros por hora, hay dos opciones. Una es coger esta velocidad que está expresada en kilómetros por hora y por medio de una conversión doble, de esas que ya sabemos hacer de sobra, lo vamos a convertir a metros por segundo. Esa es una opción. La otra opción es que usted, antes de resolver el ejercicio, o de nuevo lo haga, es en este paso, donde sacamos desplazamiento y tiempo, expresar ese desplazamiento en metros y expresar este tiempo en segundos. De manera que cuando usted resuelva la velocidad le va a dar en metros por segundo. Entonces hay dos opciones. Convertir el resultado que ya tenemos o a partir de las variables convirtiéndola a la unidad que corresponde o que necesito en este caso y volver a aplicar la fórmula. Me parece a mí que es un poco más sencillo y más directo aplicar la conversión doble. Entonces lo vamos a hacer por ese lado. Usted lo puede hacer por el lado que usted considere, por donde le parezca más fácil. De igual manera nos va a dar el mismo resultado. ¿Okay? Entonces vamos a coger ese 30 kilómetros por hora y lo vamos a convertir a metros por segundo. Vamos a hacer una conversión doble. Vamos a practicar, de hecho por eso les recalqué tanto al inicio que estas conversiones son muy importantes porque las vamos a usar siempre. Entonces si de pronto ya a usted se le olvidó un poquito con todo esto, esta situación, entonces es importantísimo que se ponga a recordar cómo se hacen las conversiones. 30 kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces escribimos el número que vamos a convertir con las unidades que tenemos. Recuerden que como vamos a hacer una conversión doble, vamos a colocar dos punticos y dos rayitas de conversión. El tablero es un poco pequeño, entonces me toca escribir pequeño. Vamos a empezar a buscar cancelar las unidades que tenemos y convertirlos a las unidades que nos solicitan. Entonces, kilómetros está arriba, lo voy a poner abajo. Aquí no voy a hacer mucho énfasis porque eso ya lo sabemos hacer. Y necesito convertir ese kilómetros a metros, ¿cierto? Horas está abajo, lo voy a poner arriba y necesito convertir esas horas a segundos.
Listo. Como colocamos los valores correspondientes y ya no sabemos de memoria, ¿no? 1 kilómetro, 1000 metros y 1 hora, 3600 segundos. Cancelamos kilómetros con kilómetros, horas con horas y nos va a quedar metros arriba y segundos abajo. ¿Cómo va a ir la operación? Todos los números que encontremos arriba los vamos a multiplicar. 30 por 1000 por 1. Entonces 30 por 1000, 30.000. Por 1 pues nos vuelve a dar 30.000. Abajo. 1 por 3600, 3600. Y al final, recuerden que siempre se dividen los dos valores que nos quedaron allí en esa relación. 30.000 dividido 3.600. Nos dio 8,33 metros por segundo. Vamos a borrar aquí para que escribamos el resultado. Nos dio 8,33 metros por segundo. Recuerden que cuando nos da el resultado en decimal vamos a trabajar con dos números después de la coma. ¿Bueno? Digamos como para que todos trabajemos con la misma connotación. Bien, ese es nuestro primer ejercicio como ejemplo para calcular la velocidad. Vamos a hacer un segundo ejemplo y yo creo que ya quedaría claro cómo vamos a calcular ese parámetro que corresponde a la velocidad. ¿Listo? Segundo ejemplo. Un ciclista recorre 1200 metros en 40 segundos. Pregunta: ¿cuál es su velocidad? ¿Listo? Entonces vamos de nuevo a aplicar cada uno de los pasos que les dije para resolver. Primer paso, ¿cuál era? Hacer una lectura normal. Un ciclista recorre 1200 metros en 40 segundos. ¿Cuál es su velocidad? Listo. Segundo paso, vamos a hacer nuestra lectura pausada. ¿Cuál es la diferencia entre este paso y el anterior? Que esta vez nos vamos a detener donde encontremos un dato o un numerito y vamos a mirar a qué variable corresponde. Bien, entonces dice: un ciclista recorre 1200 metros. Entonces 1200 metros ya lo borré, pero recuerden que les había colocado allí que el desplazamiento se va a medir siempre en metros, kilómetros, milímetros, centímetros, millas. En este caso nos están hablando de metros, correspondería a dicho desplazamiento. El desplazamiento $1200 metros. Continuamos en 40 segundos. El tiempo que nos están dando es 40 segundos. ¿Cómo sé que eso corresponde al tiempo? Pues porque las unidades segundos corresponden a una magnitud que se llama tiempo. Nos sirve para medir tiempo, ¿cierto? Es muy frecuente, es muy común que el tiempo lo midamos en segundos. Y nos piden calcular cuál es su velocidad. Listo. Tenemos nuestra lista de variables. Ahora, pues vamos simplemente a resolver. Entonces, recuerden, escribimos la fórmula matemática o la relación tal cual la tenemos. Velocidad igual a desplazamiento dividido tiempo. Reemplazamos los valores. Desplazamiento 1200 metros. Tiempo 40 segundos. Y por último resolvemos aritméticamente la operación que se indica. ¿Qué operación es en este caso? Una división. 1200 dividido 40 lo podemos resolver directamente o pueden cancelar un 0 con un 0 y nos queda una operación más sencilla, digamos en el caso de no tener calculadora o algo así. Simplemente 120 dividido 4 nos va a dar 30 metros por segundo. Metros arriba, segundos abajo. Recuerden que la velocidad siempre nos va a dar en unidades combinadas de desplazamiento con tiempo. ¿Cómo se lee? ¿Cuál es el sentido físico de esa respuesta? Que el ciclista, que es la persona de la cual nos están diciendo su movimiento, recorre 30 metros por cada segundo que él haga el recorrido. Entonces, 30 metros por segundo nos expresa que en cada segundo está recorriendo
30 metros. Y ese sería, digamos, el resultado. Por último, vamos a plantear nuestra respuesta en palabras. Vamos a responder justo lo que nos preguntaron. ¿Cuál es su velocidad? ¿Su velocidad de quién? Pues se estaban refiriendo al ciclista. Entonces podemos escribir algo así como la velocidad del ciclista es de 30 metros por segundo. Y allí ya habríamos dado por terminado el ejercicio. Supongamos que nos pidieran calcular esa misma velocidad en otras unidades, millas por hora, kilómetros por hora. Entonces ya saben, podemos hacer dos cosas. O coger el resultado que ya nos expresa la velocidad y hacer una conversión doble, o ir al principio aquí donde están las variables y convertir cada variable a la unidad que corresponda o que nos estén pidiendo. Eso sería todo, chicos. Espero que haya sido claro y que ya podamos empezar a trabajar con este parámetro que es la velocidad.